Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Noche Infinita. Seguimos contando historias y de una forma más directa y visual. En esta aventura de hoy nos vamos a adentrar en mundos oscuros a través de un concepto que seguro os suena de algo: vampiros psíquicos o vampiros emocionales. Los tenemos más cerca de lo que creemos. Os narraré un relato de terror, como no, y de cosecha propia, y más concretamente de mi primera obra literaria, Relatos para una noche de terror, el cual lleva por título La Ventana. En la sección Los genios no deben morir, rendiré homenaje a uno de los mejores comunicadores que ha dado nuestro país, Jesús Quintero, que nos dejó hace un tiempo y hoy quería que estuviera presente, revivirlo, aunque sea por unos minutos. Y finalizaremos con dos casos reales, los cuales conocí directamente a través de sus protagonistas. El viaje comienza y el misterio se apodera de las ondas. Soy Adrián Martínez y ya nos adentramos en La Noche Infinita. Hola, soy Adrián Martínez y os presento mi obra Expedientes X Jerezanos, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales, sueños, señales, mensajes del más allá, encuentros en carretera, hospitales, ovnis y mucho más, bajo el sello de la editorial jerezana Tierra de Nadie, editores. Expedientes X Jerezanos, ¿te atreves? Caminan en la noche y también por el día. Acechan en cualquier lugar que podamos alcanzar. No te clavan sus dientes, pero sí sus miradas. No se alimentan de tu sangre, pero sí de tu energía. No son inmortales, pero su maldad puede llegar a ser infinita. Son los denominados como vampiros psíquicos o vampiros emocionales. Vamos a tratar este tema esta noche, vamos a describir los principales vampiros o las principales características de estos vampiros, que no se encasillan en un solo modelo, sino que existen varios tipos. Pero antes que nada me gustaría aclarar una cosa, porque seguramente cuando habéis cliqueado en este podcast vendréis buscando un tema de misterio, ¿no? Un tema relacionado con casos, con lo paranormal, ¿verdad? Sí, lo vamos a tener esta noche, pero también tengo que aclarar que hay quien solo ve misterio en lo paranormal, en los ovnis, en todo aquello que nos venga de diferentes puntos del universo, ¿verdad? Pero el amplio abanico que comprende el mundo del misterio es bastante amplio. Mi concepción del misterio, al igual que otros tantos compañeros de las ondas, ¿no?, pues va mucho más allá. Lo que envuelve al ser humano es un auténtico misterio. Todo en cuanto rodea a las personas yo lo considero misterio. El día a día, las situaciones, lo que sucede, los telediarios, cuando nos sentamos frente al televisor y contemplamos la barbarie humana, ¿verdad? Esa sinrazón que día tras día ocurre en la vida de muchas personas, en muchos lugares, y que nos asombra y nos sorprende por día que pasa. Ya hablé hace tiempo sobre el fanatismo, no hace mucho, aquí en La Noche Infinita, y bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal o una forma de aceptar el mundo, ¿no?, todo lo que implique fanatismo lo he desechado de mi vida. Y precisamente cuando lo contemplo es cuando me doy cuenta de hasta qué punto llega el ser humano. Precisamente en ese podcast donde hablé sobre el fanatismo, hablé también sobre las religiones, sobre todo lo que engloba las religiones en sí. Ya la creencia en muchas ocasiones se parece que se deja a un lado, se fanatizan a través de la cultura, de las tradiciones. Vemos esa llamada, ¿no? Esa llamada a la cual acuden muchas personas en masa para celebrar, conmemorar algo, un acto religioso, podemos denominarlo. Pero parece que sí, que el fanatismo está muy presente.
en la religión, pero al igual que en la política. Esos mítines donde vemos a miles de personas, centenares o miles de personas, así también se ha dado el caso, escuchando a su líder, con sus ideas, desechando todas las demás. Y aunque esté errando en su testimonio, en sus palabras, en su exposición, se le aplaude igualmente. Su líder lleva la razón. Otro de esos aspectos donde podemos contemplar el fanatismo es en algo a lo cual yo me he despegado hace ya muchísimo tiempo, como es el fútbol. El fútbol, sí, cuando yo era pequeño, jugaba con los amigos en el parque, en la plazoleta, coleccionaba mis estampitas de fútbol, evidentemente, ¿no? Como buen niño de la década de los 90. Pero conforme avanzaba el tiempo me fui decantando por otras cositas, por otros gustos, y el fútbol lo fui dejando a un lado. Sí, cuando juega la selección española soy de los que me subo al carro y me emociono incluso, ¿no? con esos partidos no fundamentales, pero no pasa de ahí. Y todo esto viene a colación y quizás está muy relacionado con eso de los vampiros, ¿no? Que vamos a hablar hoy, porque en definitiva vamos a hablar de personas, de formas de ser. Y hace poco, fijaos que mi hijo de 10 años, él ha salido a mí. También se suele decir que es lo que ven en las casas, ¿no? A él no le gusta el fútbol, a él no le atrae eso del balón, pero tiene un amiguito, el cual pues sí le gusta el fútbol, y el chiquillo juega en un equipo. Así que el amigo tenía ganas de que mi hijo, de Adrián Junior, fuera a verlo a algún partido, así que los padres nos lo comentaron este domingo pasado, que fuéramos allí a un campo aquí en Jerez de la Frontera para ver jugar a su hijo. Bien, allí estuvimos. La verdad no solemos frecuentar los campos de fútbol ni los estadios porque, como digo, es algo que no nos atrae, ¿no? Pero allí estuvimos y estaban jugando, eran varios partidos a la vez, de diferentes categorías, y precisamente estuvimos allí más de una hora viendo este partido. Y allí pude contemplar, queridos amigos, esa violencia verbal que emitían los propios padres de los niños. Yo me estaba quedando a cuadros, yo sabía más o menos a lo que iba, pero sí es cierto que me sorprendí de hasta qué punto llegan las personas, y sobre todo con un deporte que lo que debería hacer es unir y enseñar valores a los niños. Bien, pues allí se respiraba y se veía todo lo contrario. Todo se agravó cuando el equipo contrario, los padres de los jugadores del equipo contrario, pues comenzaron a lanzarse improperios contra algunos padres del otro equipo. Y yo ya me estaba oliendo la situación de lo que se venía encima. Y antes de que pitara el final del partido, yo agarré a mi hijo y me fui con él para la salida. Y evidentemente no me equivoqué, porque empezaron a recriminarse unos padres contra otros, porque tú has dicho, porque tú no has dicho, porque sí, porque no, y se iba liando la marimorena. De hecho se lió, cosa que yo no pude contemplar. Mi pareja, que se quedó atrás con la madre del amigo de mi hijo, pues así me lo contó, ¿no? Pero yo es que me lo estaba viendo venir. Pero es que ese ambiente, todo eso lo recogen los niños, lo absorben los niños, y ellos no deberían ver estas cosas, ¿no? Y hasta ese momento yo me preguntaba cuál es el umbral de la maldad. ¿Hasta qué punto llega la maldad? En este caso, grupos de niños que se reúnen para jugar un partido que entre ellos no discutían, que si uno le hacía una falta se acercaba, le tendía su mano, se levantaba. Había cierta cordialidad entre los jugadores, que eran niños de 8, 9, 10 años, repito. Pero eso no se veía en los padres. ¿Y cuál es el umbral de la maldad, ¿no?, del ser humano? Cada persona, ¿cómo concibe la maldad? Yo supongo que cada cual tendrá la suya, dependiendo de lo que entienda como maldad, en este caso, ¿no? Pero comentada y expuesta esta faceta del ser humano, vamos ahora a rizar un poco más el rizo, con un término que seguramente ya conocéis: los vampiros psíquicos o vampiros emocionales. Cuando estamos con alguien a quien apreciamos, nos tomamos un café,
Coincidimos en el trabajo, en el grupo de amigos, familiares o en el ámbito que sea, el tiempo pasa de diferente manera. Y es que el tiempo se contrae en el placer y se dilata en el dolor. Estar con alguien de nuestro agrado es mucho más que una simple compañía. Es el misterio de las emociones, ya que la energía podemos decir que fluye totalmente diferente. Existe un intercambio energético, incluso saludable, me atrevería a decir, un toma y daca de palabras, un toma y daca de miradas, y también de sonrisas, ¿no?, que denotan la positividad del momento. Lo que coloquialmente podríamos catalogar como buen rollo, que estamos a gusto y no queremos que termine esa velada. Pero las personas, vosotros, yo, estamos dotados de un sentido intuitivo del cual no somos conscientes. Es como esa partida que hice con mi hijo en el momento que me veía venir en ese partido de fútbol, lo que se venía encima, ¿no? Es como una antena invisible que nos indica si el lugar, el entorno o las personas que se encuentran a nuestro lado son fiables. Dicen que las apariencias engañan, pero hay algo en las personas que en cuestión de minutos, me atrevería a decir que en segundos, en algunas ocasiones, nos provocan una sensación, tanto positiva como negativa. Pero en esta primera parte de La Noche Infinita me quería centrar en estos últimos, aunque sí es cierto que tales especímenes de la naturaleza no se merecen ni tan siquiera que se les mencione, pero lo considero necesario, porque también nos sirve para identificarlos y así conocer el terreno que pisamos. Y es que nadie va a cambiar por nosotros, señoras y señores, eso que lo tengamos claro, pero sí podemos cambiar algo en nosotros, al menos la manera de echar frente o al lado de personas con estos rasgos narcisistas. ¿Y qué es un vampiro psíquico o un vampiro emocional? Pues se trata de personas cuya forma de ser y actuar es parasitaria. Se alimenta de nosotros, de nuestras emociones negativas, las cuales se encargan de hacerlas florecer sin el más mínimo pudor. Tal vez a conciencia o tal vez no, porque esas otras de las cuestiones. Si esos individuos son conscientes de su manera de actuar. Yo creo que tiene que haber de todo, pero claro, esta es una reflexión un tanto empática, porque a mí personalmente, a mí me preocupan las emociones que esté despertando en la persona que tengo delante. Pero por el contrario, en los vampiros emocionales hay un vacío en ese aspecto. Parece que poco les importa lo que pienses o dejes de pensar. Simplemente actúan, viven a su forma, sin importarles absolutamente nada, tan solo su bienestar emocional. Pero existen varios tipos de vampiros psíquicos o emocionales clasificados por la psicología y la lista es generosa, ya que no se ciñe a un determinado comportamiento, sino que son varias personalidades diferentes las que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Y comenzaría por describir o analizar a aquellos que considero más peligrosos. Y no me refiero con peligroso al aspecto de la violencia, ni mucho menos, sino a lo emocional. Los vampiros narcisistas, que son estos, ¿no?, los que quiero describiros, enfocan su personalidad y manera de actuar al egocentrismo. En el momento que comienzas a dialogar o relacionarte de alguna manera con este tipo de personas, te darás cuenta que tan solo pretenden o imponen, en el peor de los casos, que su palabra o sus ideas sean las únicas a tener en cuenta, invalidando de esta forma la tuya y echando por tierra todas tus emociones. Su rectitud y seguridad en sí mismos nos espanta de una manera bestial. Y vemos que quieren protagonizar la escena. Aquí no hay espacio para otros actores.
En su mirada, en sus gestos, poco expresivos normalmente, se intuye una clarísima ecpatía. Sí, ecpatía con C, que es un proceso mental voluntario de percepción y exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otro. Por lo tanto, la empatía no la contemplan. Como propósito primordial es hacerte sentir inferior a él o a ella. Aquí no importa lo que digas, aquí no importa lo que hagas, lo que tengas o que no tengas la razón. Antes de escucharte te pondrá en duda sí o sí, y eso te desesperará. Y te preguntas en ese momento, ¿por qué existen personas así? Con lo sencillo que es decir y hacer las cosas de una manera normal, con cierta cordialidad. Que esto es otra. A veces, en muy contadas ocasiones, ves una extraña cordialidad, pero notas enseguida que es una actuación digna de un Oscar. Pero por norma general, tú estás equivocado y él o ella lo sabe absolutamente todo. La constante crítica que observas en sus expresiones y temas que expone es algo que se vuelve muy habitual. Este tipo de vampiro narcisista nunca ve las cosas bien, al menos las que hacen los demás, a no ser que en casos puntuales les convenga por H o por B. El ambiente, y seguramente esto lo habréis notado en muchas ocasiones, el ambiente se carga con su presencia. Y ese buen rollito que comenté anteriormente se corta, se acaba mientras esa persona está presente. Precaución máxima, querido oyente. No caigas en sus garras. Si lo puedes evitar, evítalo. Si no es el caso y por diversas circunstancias te ves en la obligación de lidiar con semejante ser parasitario, decirte que es crucial establecer unos límites y que la comunicación sea directa y clara. Mantener la calma y la rectitud es totalmente esencial, pero sobre todo siendo fieles a nuestros principios morales. Pero existen otro tipo de vampiros. Su peligrosidad disminuye con respecto al anterior, aunque nunca debemos confiarnos demasiado. Las emociones también se contagian, ¿saben? Cuando estamos con alguien que nos está contando algo divertido. Imaginemos a ese típico colega que está todo el día contando chistes, ¿verdad? O cosas de humor, o vivencias, ¿no?, del pasado que te tienes que partir con él, ¿no? Todos conocemos a ese típico compañero, amigo o amiga, y cuando llevamos un rato decimos que bien estamos, tío. O te vas para tu casa con esa sensación de buen rollo, ese buen rollo que hablábamos antes, ¿no? Pero en cambio hay otras personas con las cuales deseas que el tiempo pase rápido, que esa situación termine, que esa conversación acabe lo más pronto posible. Esto lo vemos en nuestro día a día, con personas que conocemos y que no conocemos. Hay personas que no conocemos, que nos topamos con ellas en la cola del supermercado o de cualquier otra parte, y esa persona solamente con mirarte, con sonreírte, con decirte algo, algún comentario, te transmite algo. Y han pasado segundos. Sin embargo, existen otras, conocidas y no conocidas, con las cuales el tiempo, como digo, se dilata. Y eso lo notamos. Eso lo notamos demasiado. Me gustaría hablar de un tipo de vampiro. Como digo, su peligrosidad sí puede disminuir con respecto al anterior, pero no debemos bajar la guardia en ningún momento porque, como digo, nos puede afectar. Las emociones, como digo, se contagian. Y quería hablaros de los vampiros víctimas. Y de hecho, quería hablaros a continuación porque son propensos a pensar, a creer y transmitirnos que todo en cuanto les ocurre es una injusticia total. Ellos o ellas no buscan soluciones a los problemas,
sino problemas a los problemas. Esa conversación que sueles mantener con estas personas toma un único camino, el que ellos desean, y no es otro que el victimismo. Como bien sabremos, a veces en nuestras vidas es necesario, muy necesario, eso de asomarse al balcón y contemplar lo que nos rodea desde otra perspectiva diferente, desde una altura en la cual podamos observar los problemas. Tal vez en estos casos nos demos cuenta de que quizás la solución esté ahí, o voy más allá, está en nosotros. Pero los vampiros víctimas no contemplan esta opción. Y la culpa siempre la tienen los demás. Siempre la tienen los demás. Solo ellos tienen problemas. Y todos los demás caminan sobre un campo de rosas, a su parecer. Su pesimismo es cansino y despierta en nosotros el deseo de terminar la conversación, como comentaba, ya que nuestras palabras de consuelo no sirven absolutamente de nada. Tampoco las soluciones que les podamos ofrecer en un momento determinado, puesto que se niegan a aceptarlas. El mundo conspira contra ellos y punto en boca. Decía cuidado al comienzo de la descripción de este tipo de vampiros porque, como también he comentado, ¿no?, esas emociones o esas ideas nos pueden salpicar y nuestra visión del entorno se puede ver afectada. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no podemos esperar apoyo emocional de estas personas, porque sus problemas son mayores que los tuyos. Vamos, faltaría más, y por lo tanto no te van a escuchar ni se va a ofrecer a ayudarte cuando emocionalmente lo necesites. Y continuamos describiendo a otro tipo de vampiro energético o emocional. Este es identificable a lo lejos. Realmente no sabría cómo definirlo con una sola palabra, pero podemos utilizar el término impertinente. O también, y de una manera más coloquial, un pesado de toda la vida. A que conocen a personas pesadas. Esas que te cogen y te dan una tabarra criminal y agobiante hasta el punto de querer acabar cuanto antes la conversación, o su conversación, mejor dicho, su conversación, porque es probable que ante estas personas tú no hables y solo lo hagan ellas. Conforme avanza la conversación te vas desgastando y te vas desanimando progresivamente. Ellos no tienen interés en escuchar a nadie, sino en que los escuchen. En este aspecto se asemejan a los descritos anteriormente, los vampiros víctimas, pero en este caso no exponen solo sus problemas, que sí, que también, sino cualquier cosa que les ha ocurrido. Ellos suelen magnificar sus vivencias de una manera exponencial, ¿eh? Y una experiencia que hayan tenido en 3 horas, ellos tardan 3 días en contártelo. Y puedo dar fe de ello, ¿eh?, de muchas personas que son así. Y he conocido muchas personas que no se callan ni a la de 3, señoras y señores. Y tú en posición de defensa y con tus pies apuntando casi involuntariamente hacia la dirección que quieres tomar, desear huir desesperadamente, salir de ese bucle constante. Pero sus palabras son como cadenas invisibles que te atrapan. Solemos decir que nos movemos por energías, ¿verdad? Que las personas cuando abandonan este plano de los vivos se concentran en eso, en una nebulosa energética que pulula incesante por los diferentes planos. Pero en vida, esa energía, creo, la percibimos en los demás. Y ante personas como estas, por ejemplo, se hace muy, pero que muy latente. Creo sinceramente que las personas somos especialistas en cribar, en seleccionar lo que queremos y lo que no queremos. Sabemos lo que nos conviene y también lo que no. Quién nos conviene y quién no.
Normalmente identificamos a este tipo de vampiros en nuestras vidas. Seguro que mientras he ido describiendo a cada uno de ellos habéis dibujado en vuestra mente a una persona de vuestro entorno o a varias. Yo también lo he hecho, ¿eh? Se hace más fácil la descripción, sinceramente, pero fijaos qué complejo es el mundo de las relaciones, que lo que tal vez sea un infierno para ti, sea una dulzura para otros. Como se suele decir, siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Aunque también me cuesta creer que ciertas personas encuentren a otras que las escuchen, que las comprendan. Hay gente para todo. Porque eso es otra cuestión. Existen personas más manipulables que otras. Y dejarse dominar o ensombrecer por vampiros emocionales es algo que forma parte de sus vidas. Aceptan que es así y punto. Pero la lista de vampiros continúa. Tal vez los descritos anteriormente sean los más influyentes, podríamos decir, o los más peligrosos para nuestra integridad, pero existen también los denominados como vampiros dramáticos, y seguro que ya sabéis de qué hablo, o de quiénes hablo. Esa típica persona cuya vida, al pasar de su jornada, está repleta de pequeños contratiempos, los cuales no dudan en hacértelos saber con todo lujo de detalles. Son especialistas en dar un misterio indiscutible a vivencias que nos pueden ocurrir normalmente a todos los demás. Y cuando tú escuchas, por respeto, le sigues la corriente. Se pueden asemejar a los vampiros víctimas, pero ellos quizás no son tan cargantes durante toda su conversación. Aquí puede haber un poco de todo, pero dan esa pizca de melodrama al inicio y también en algunos momentos de la conversación. Estos vampiros dramáticos los tenemos muy presentes en nuestras vidas. ¿A qué conocéis algunos de ellos? Y también tenemos a los vampiros controladores. Y con estos también tenemos que tener bastante cuidado. Su alimento es la voluntad de los demás. Y en su comportamiento podemos apreciar una convicción extrema, no dejando espacio para la duda. O sea, ellos te quieren llevar a su terreno por la vía más rápida, para que no te dé tiempo a pensar demasiado, ya que si lo haces puedes caer en la cuenta de su manipulación. Ante estos vampiros, la mejor estrategia puede ser la negación instantánea. O sea, decir no gracias con una pequeña sonrisa. Verás cómo desisten rápidamente y en su rostro se dibuja la frustración de no haber conseguido su propósito. Lo peor de los vampiros descritos es que en muchas ocasiones, y en caso de que no los conozcas lo suficiente, no los ves venir a la primera. Tienen que pasar algunos minutos para darte cuenta de sus intenciones. Como solemos decir en muchas ocasiones, ¿no? Hay personas que se llevan toda su vida y no se conocen, ¿no? Personalidades ocultas, ¿verdad? Pero están los que se les ve venir de lejos, los que con tan solo mirarlos a la cara, sabes que la situación será incómoda. Y me refiero a los vampiros agresivos. Y su día a día se compone de muchos momentos en los cuales su ira, su malestar, lo exterioriza con quien tenga delante. Estos abundan demasiado, diría yo. Y aquí me iría a ese terreno, al terreno de juego en el cual estuve el domingo, ¿no? Que ahí también podríamos apuntar algo, ¿no? Que existe algo que se contagia en el ambiente. Hablaba en ese programa sobre los fanatismos del comportamiento tribal. Algo que se contagia, ya sea para emociones positivas o negativas, ¿no? Cuando estamos en un concierto de nuestro cantante favorito, pues ese buen rollo, esa música que suena, que va calando en nosotros, pues se va contagiando, el ambiente es sano, pero al igual que cuando hay un ambiente negativo, ¿no? Un ambiente de ira, y más cuando si los que están a tu lado, o los de tu mismo equipo, pues están defendiendo tus propias ideas. Tú te unes en ese comportamiento tribal. Pero este tipo de personas, estos vampiros agresivos,
que les lleven la contraria no entra en sus planes y pueden sacar de contexto cualquier palabra que pronuncies. Leí hace poco una reflexión que me encantó y hace referencia a esto que os hablo. Decía que nosotros, las personas, consideramos a la gente con carácter, a la persona que se enoja con lo más simple, que enseguida se altera, que discute con frecuencia. Pero que realmente este tipo de personas no son personas con carácter, sino personas muy débiles. Apuntaba esta reflexión que una persona con carácter es aquella que tiene las fuerzas necesarias para serenar sus emociones y controlarlas, no perdiendo los papeles ante una situación de estrés y ansiedad, como vemos en nuestro día a día en muchas personas que nos rodean. Y dejo para el final a un personaje, a un vampírico personaje que siempre está ahí, dando la lata en la mayoría de las ocasiones, y que pese a usar un tono simpático o incluso humorístico, su intención es joder, soltar un dardo envenenado de la manera más sutil. Son los vampiros sarcásticos. Y sí, están presentes entre nosotros. Por cierto, he dicho que dan la lata en un tono simpático o humorístico, pero lo cierto es que gracia, lo que se dice gracia, no tienen. Al menos para los demás, y sí para ellos mismos. Él o ella molesta compañía, sin duda, pues se regocija lanzando ironías sobre ti. Y no te hace ni puta gracia, hablando feo y claro, ¿no? Tu rostro se tuerce. Te miran y se escudan en eso de que era una broma. Pero todo se intensifica cuando sobrepasan la falta de respeto, ¿verdad? Y comienzan a ser crueles. Aquí puede peligrar tu autoestima, aunque si eres rápido, nada mejor que un buen contraataque, eso sí, con más ingenio e ironía. Decía al comienzo que los misterios del ser humano son infinitos, y yo, personalmente, veo el misterio en las personas, porque las personas somos un misterio, un enigma, y lo veo en las miradas, en las acciones y también en las palabras. El mito del vampiro dentro del folclore, chupador de sangre y que se alimenta de la sangre de los vivos, no sea más que una metáfora. Puede que no sea más que eso, ¿no? Una metáfora de todo esto que os vengo relatando, o tal vez no, quién sabe. Estoy seguro de que habéis identificado a algunas personas de vuestro alrededor con estas etiquetas vampíricas, pero ¿y vosotros? ¿Os habéis sentido identificados con algunos de ellos? Abre los ojos, nada es lo que parece a tu alrededor. La noche infinita. Quería incluir en la sección Los genios no deben morir a una persona que dejó huella dentro del mundo de la comunicación. Su mera presencia en las ondas radiofónicas o en la pequeña pantalla era sello de calidad, de algo diferente, de reflexiones únicas, como solo él las sabía hacer. Hoy le toca el turno a Jesús Quintero. Lo más importante de la vida es la vida. Parece una perogrullada, pero te aseguro que si lo piensas verás que es la más sabia y profunda filosofía. Todos nuestros problemas comienzan cuando nos olvidamos de esa verdad elemental tan básica, cuando creemos que cualquier cosa es más importante que vivir. Eso, desgraciadamente, ocurre con demasiada frecuencia. Cualquiera está dispuesto a arruinar su vida
por niñerías tan simples como ganar más dinero, tener más poder, llegar a ser el jefe de la empresa, ser famoso, ser admirado. Cualquiera está dispuesto a amargarse la vida por conseguir metas que no le van a ayudar a vivir más. Creo que los medios de comunicación actuales no dejan espacio alguno para estas genialidades. Jesús Rodríguez Quintero, conocido como Jesús Quintero, nació en San Juan del Puerto, Huelva, un 18 de agosto de 1940. Comenzó su andadura en los medios de Radio Popular de Huelva, pasando a trabajar en Sevilla y Madrid. El primer éxito radiofónico le llegó con el programa Estudio 1518 en Radio Nacional de España, el cual estuvo activo durante la etapa de la transición española. Luego llegaron otros como El Hombre y la Roulotte o El Loco de la Colina, este último el que le dio la fama y lo convirtió en un fenómeno periodístico, y no solo en España, sino incluso en Argentina y también en Paraguay. Su madre, cuando él era pequeño, le decía que era más raro que un perro verde y un ratón colorado. Y estos nombres se fueron los que usó para varios de sus triunfos televisivos. En 1991 llevó a la pequeña pantalla el programa 13 Noches, donde entrevistaba al escritor Antonio Gala y exponiendo en cada uno de ellos un tema específico. Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa. Pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero, no me sirve para nada. No creo que le sirva para nada a nadie. El Vagamundo, El Loco de la Colina, El Gato Pardo o Cuerda de Presos fueron los programas que lo elevaron a lo más alto. Reflexiones que aún son recordadas y reproducidas aún a día de hoy por su inigualable profundidad y mensaje. Llegó a dar conferencias sobre periodismo, fue productor de la cantante Soledad Bravo y del guitarrista Paco de Lucía, y también escribió 3 obras literarias, la última de manera póstuma y publicada en 2023, El Mundo desde la Colina. Más de 150 premios recibidos en vida, además de serle otorgada la Medalla de Andalucía. Jesús Quintero falleció el 3 de octubre del año 2022 en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique, provincia de Cádiz, a causa de una insuficiencia respiratoria. Está enterrado en el cementerio municipal de San Juan del Puerto, en Huelva, y en el año 2023 se desveló un monumento mausoleo en dicho lugar, representando su figura más característica sobre una mesa y también con su inseparable micrófono. Desde aquí, nuestro homenaje a este genio de la palabra. Quisiera perseguir las huellas de la voz de Julio César, los quejidos amorosos de Cleopatra, reconstruir el hondo silencio de Doña Juana la Loca, atrapar las palabras perdidas de Baudelaire que nunca pasaron a la historia de la poesía. Quisiera fundir el ayer lejano con el presente que ya es futuro. Vagar entre esas sombras luminosas que todos llaman estrellas. Quisiera ser el primer terráqueo que vague por el infinito, pregonando un nuevo mundo basado en la igualdad y en la tolerancia, en el amor y la solidaridad. Mañana es hoy.
Abre los ojos. Nada es lo que parece. La noche infinita. Toca ahora el turno a un tema que desde siempre me ha fascinado, como es el terror, los relatos, la noche. Esa luna que contemplamos por la ventana y que adornamos con 1000 historias. Historias que van y vienen sobre extraños personajes. Sí, relatos de ficción, pero que en muchas ocasiones se pueden ceñir a la realidad. Tanta es mi pasión por el mundo del relato, de la ficción, del género de terror, que en 2022 llegué a publicar esta obra, que para aquellos que me estéis viendo por YouTube, por TikTok, o por Instagram, Facebook, pues en ella incluí esos relatos que durante la etapa radiofónica de El Lado Oculto, el anterior podcast que presentaba, pues fui escribiendo poco a poco. Y resulta que quise plasmar en una obra cada una de esas historias. De esta forma nació Relatos para una noche de terror y quería traeros esta noche infinita uno de esos relatos. Uno de esos relatos que escribí seguramente a altas horas de la madrugada, que es el mejor momento para inspirarse sobre estas extrañas situaciones ficticias, repito, pero que se pueden ceñir a la realidad. Este relato lleva por título La ventana. Vivir en aquella urbanización era el sueño de toda familia de clase media. Constaba de bloques de pisos de alta gama, amplios balcones, jardines y una gran piscina comunitaria para el disfrute de pequeños y mayores. Y allí se instaló una pareja de recién casados, Sara y Luis, que a decir verdad encontraron una auténtica ganga en el precio de aquel inmueble. 4 habitaciones, 2 baños y un gran salón, con ventanas que daban al patio exterior y que colindaban frente por frente con uno de los primeros bloques. Las vistas y la claridad que penetraban en el interior de la casa a ciertas horas favorecía la luz, pero la calor del verano que se quedaba impregnada en la vivienda provocaba que por la noche las ventanas tuvieran que quedarse de par en par para así refrescar todo lo que pudiera la habitación donde dormían. Aún estaban en plenos arreglos y el presupuesto solo les permitió para un pequeño ventilador. El verano se presentaba bastante caluroso y era imposible conciliar el sueño. Aquel viernes el aire se paró de golpe y en plena madrugada Sara se levantó y asomada a uno de los balcones del salón se encendió un cigarrillo cuyo humo se perdía en la noche estrellada y oscura. Su marido seguía en la cama y ella, sola, contemplaba cómo todas las luces de las viviendas vecinas estaban apagadas. Claro, era la madrugada del viernes al sábado, las 3:20 concretamente. Pero cuando la mirada se le fue acostumbrando a la oscuridad, divisó en una de las ventanas del piso frontal la figura de lo que parecía un hombre, que erguido totalmente la observaba, en una postura extraña, sin estar apoyado, simplemente mirando al frente. Apuró aquel cigarrillo y fue entonces cuando observó cómo aquel individuo levantaba una mano muy lentamente, con un ademán de saludar. Algo extrañada, seguía mirando. Aquella figura, poco a poco, parecía ir cambiando su gesto. Todo lo visualizaba mediante siluetas. Vio cómo empuñaba algo. Se lo llevaba a la cabeza y de pronto un destello, acompañado de un gran estruendo.
Como era de esperar, aquella imagen le sobresaltó bastante. Despertó a su marido y le contó lo sucedido. Seguidamente llamaron a la policía para que se personaran en el domicilio. «Buenas noches. ¿Algún problema?», dijo el señor agente. «Señor, en aquella casa de enfrente ha ocurrido algo. Alguien se ha quitado la vida», irrumpió el agente. Sí, pero ¿ya le han avisado?», preguntó Sara. «Sí, pero en distintas ocasiones», contestó el policía. «¿En distintas ocasiones? ¿A qué se refiere?», le cuestionó Sara. El señor agente de policía le contó lo que ocurría cada noche a la misma hora. Hacía 10 años aproximadamente, un hombre solitario vivía en aquella casa. Por motivos desconocidos, cierta noche se asomó a la ventana del salón, se mantuvo quieto, mirando al frente, y pasado un rato se encañonó la cabeza con una pistola, acabando al instante con su vida. Y no era la primera vez que recibían la llamada con similar denuncia. Aquello se repetía en forma de bucle, sin ninguna explicación. Y como queriendo compartir su último y eterno momento, cada madrugada reaparece ante la mirada de todo aquel que observe lo que un día fue su casa, aquel rincón desde el que quiso dar su último y desesperado aliento, siempre a la misma hora, desde la misma ventana. Hola, soy Adrián Martínez y os presento mi obra Expedientes X Jerezanos, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales, sueños, señales, mensajes del más allá, encuentros en carretera, hospitales, ovnis y mucho más, bajo el sello de la editorial jerezana Tierra de Nadie, editores. Expedientes X Jerezanos, ¿te atreves? Y vamos ahora con esa parte la cual ha tenido cierta repercusión en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde incluso muchas personas me han comentado por privado, me han felicitado por esos casos, ¿no? Porque al final la cercanía, aquellos casos que reflejan una realidad de lo cotidiano, de las cosas normales que vivimos las personas, pues son las que más impresionan. A veces cuando tienen tintes más fantasiosos, aquello nos echa más para atrás, ¿verdad? Pero, sinceramente, la cercanía, el testimonio, el testigo, la persona que se desnuda ante ti, ¿no?, en sentido metafórico, que te cuenta su vida, sus problemas, sus vivencias, para llegar, para encauzar sus palabras a un caso, a una vivencia extraordinaria, pues todo eso es a lo que yo le doy valor, sobre todo en el mundo del misterio, ¿no? Sobre todo cuando con tantas personas me he reunido y se han sincerado conmigo. Las personas nos solemos dejar llevar por nuestro instinto de supervivencia en muchas ocasiones, por esa intuición que en no pocas ocasiones, como comentaba, ¿no?, en el apartado de los vampiros, nos salva de un peligro inminente o simplemente de no olvidarnos de algo que se nos ha quedado pendiente. Hay algo que nos lo recuerda, hay algo, una nebulosa que se queda en nuestra mente y nos hace pensar, algo se me olvida, o tengo que ir a un lugar pero no recuerdo dónde, o tengo que hacer tal cosa y sabemos que hay algo pendiente pero en cierto momento no sabemos qué, ¿no? Es esa intuición que las personas de por sí creo que traemos, pero existen personas, y así lo creo, que tienen esa intuición un poco más desarrollada de lo normal. Y yo me pregunto, ¿puede una intuición salvar la vida de una persona? Vamos a conocer un caso. En este caso, el cual incluí en mi obra Expedientes X Jerezanos, el cual lo estoy mostrando ahora mismo en pantalla, una obra a la cual pues le tengo mucho cariño, porque aunque pone aquí Adrián Martínez, el libro realmente
es de aquellas personas que se sinceraron conmigo y me contaron sus vivencias. Este caso que os voy a contar lo titulé Una intuición sobrenatural. A.C. son las iniciales de un jerezano que nos relató su historia. Concretamente, 2 casos vividos en primera persona. El primero de ellos nos lleva a una situación de mucha tensión, donde su madre, una mujer de avanzada edad, desapareció en los alrededores de un campo propiedad de la familia, a las afueras de la ciudad. Se lo comunicaron por teléfono y acudió rápidamente para iniciar la búsqueda junto con familiares y vecinos, los cuales no reparaban en mirar hasta en el lugar más insospechado. Ya comenzaba a caer la noche y en ese momento nuestro protagonista se montó en un vehículo junto con un familiar para extender la búsqueda en las zonas colindantes. Y fue aquí cuando ocurrió lo inesperado, esa corazonada que lo cambió todo. Me comentaba lo siguiente: después de buscar por todas partes, nos esperábamos lo peor. Tras 7 u 8 horas de intensa búsqueda, pasamos con el coche por una carretera en cuyos laterales había una gran extensión de sembrado, cuyos matorrales eran altos y abundantes. Le dije a mi tío, que era el que conducía, que detuviera el coche. Sentí cómo me empujaban y me llevaban hasta el centro, lugar donde no se veía absolutamente nada por la altura del sembrado. En el centro había un árbol muy grande, al cual me dirigía de manera autómata, y algo me decía que mi madre estaba allí. Tanto corrí por el terreno que me arañé las piernas por los matorrales. Al llegar al árbol me encontré a mi madre. Al llegar al árbol me encontré a mi madre en estado inconsciente. Comencé a llamarla y levantó la cabeza y me dijo que estaba llamando desde hacía rato. Ojalá todos los casos de desapariciones se terminaran de la misma forma. Este testigo quedó marcado por esta vivencia, la cual nos confesaba la recordará toda la vida por el impacto que aquello le provocó. Podría tratarse de un hecho totalmente aislado, ¿no?, a pesar de esos misteriosos acontecimientos que hemos relatado. Pero claro, ese mensaje final de su madre, ¿no?, que le dijo que lo estaba llamando desde hacía un rato. Y como un autómata, como él mismo describe, se aproximaba a ese lugar. A ningún lugar concreto, pero precisamente donde estaba su madre. Pero él nos cuenta otra vivencia relacionada con esto de las intuiciones. Mi sobrina pequeña enfermó y mi hermana la llevó al hospital, donde le dijeron los médicos que había contraído una infección en la sangre muy grave y que casi con total seguridad le quedaban horas de vida, que si llegaba la noche era un milagro. Claro que cuando se trata de una muerte inminente, y más si es sobre una menor, la situación se vuelve muy violenta e impactante sobre los familiares, ¿verdad? La familia desesperada no sabía lo que hacer ni qué decir en aquellos momentos. El shock fue brutal, como podréis imaginar, pero nuestro testigo, al llegar al hospital, sintió una gran necesidad de ver a su sobrina y, a pesar de la prohibición de los doctores de pasar a la habitación, se escapó y logró acceder. Y justo en la puerta de la habitación el testigo sintió lo siguiente. Ojo a esto. Noté como si me dijeran: tranquilo, que a tu sobrina no le va a pasar nada. En ese momento sentí una tranquilidad bastante importante, pero no sabía cómo transmitírselo a mi hermana. Pero llegué a la sala de espera y tanto a ella como a mis cuñados les dije que se tranquilizaran,
que todo iba a salir bien, y ellos se sorprendieron al ver la seguridad con la que se lo decía. A las 3 horas salió mi cuñado después de reunirse con el doctor y mi sobrina mejoró y se encontraba estable. La historia de este testigo a mí me sorprendió por la potencia que encierra en sí misma. Nos decía, por último, que se sentía que alguien le acompañaba en todo momento, que lo protegía y que lo calmaba ante las situaciones más difíciles. Podríamos hablar, como he titulado, ¿no? En este caso, una intuición sobrenatural, una entidad que le sopla al oído la realidad, quién sabe. Pero el siguiente caso que os voy a relatar me lo ha hecho llegar una oyente de La Noche Infinita a través de TikTok, donde muchas personas se han sumado a esta congregación de noctámbulos y se apasionan y sobrecogen con este tipo de vivencias. Y es que tras la muerte de un ser querido, las señales que podemos recibir nos pueden dar pequeñas pistas de esa otra realidad. La persona que me cuenta este caso me relató que en el momento que se puso de parto, en este caso de su hija, y de hecho hace ya algunos años, todo transcurrió con normalidad, pero quiso el destino que la abuela de su marido, es decir, la bisabuela de la futura niña, a los 2 días ingresara en el hospital. Ella me cuenta que la bisabuela tenía muchas ganas de conocer a la nueva criatura, pero no se dio el caso, ya que el mismo día que ingresó murió y por lo tanto no llegó a conocerla en vida. A raíz de ahí hubo una serie de extraños acontecimientos en la vida de esta familia. Resulta que a partir de que su hija cumpliera los 2 años de edad, pues hablaba con una persona en su habitación. La niña hablaba con una entidad, con alguien. Ella, la madre, la acostaba en la cama para dormir y cuando al cabo de un rato acudía para comprobar si se había dormido, pues se la encontraba despierta y hablando con alguien, repito. Me apuntaba que tanto su hija como sus otros 2 hijos eran y son muy charlatanes, pero la hija concretamente, con 2 años de edad, parecía conversar con alguien que a veces llegaba a describir detalladamente como una señora que se le presentaba en diferentes lugares de la casa, lugares tan dispares como en el techo o en la pared. Esta testigo me decía en su testimonio lo siguiente: yo vivía en un 2.º piso y muchas veces me daba miedo porque mi hija me decía que la señora estaba en el balcón, que hablaba con ella y que le decía que era muy guapa. Pero cierto día mi hija me detalló que la señora llevaba una cola en el pelo y también un delantal. Y claro, yo lo asocié a la abuela de mi marido, es decir, a la bisabuela de mi hija, que era gitana y solía vestir de esa forma. Mi hija no la llegó a conocer y aquello me extrañó mucho. Pero un día fuimos a visitar a mi suegra y ella había puesto una foto de su madre, es decir, de la bisabuela de mi hija. Y la descripción que mi hija me hizo de esa señora que veía coincidía con la vestimenta de esa foto, pero esa foto nunca antes la había visto mi hija. De hecho, mi suegra la puso recientemente en aquel lugar. Y me dice mi hija: mire mamá, esta es la señora que está conmigo. Por ciertos avatares del destino, me cuenta esta testigo que la empresa familiar que tenían quebró y se tuvieron que ir a una casa de alquiler. El testimonio continúa de la siguiente forma: en aquella etapa ya tenía a mi hijo y mis 2 hijas. La habitación más grande se las dejé para ellas, para mis hijas, y la otra para mi hijo. Bien, pues resulta que de la noche a la mañana mi hija comenzó a coger miedo, ya que me decía que del armario
que estaba pegado a su cama, salía un hombre que no respiraba bien, que la asustaba porque respiraba raro. Claro, con lo sucedido anteriormente con la bisabuela pensé que se podía tratar de algo parecido, así que cuando la dueña vino el primer mes a cobrar el alquiler de la casa, le pregunté, porque yo sabía que era viuda, que a causa de qué murió su marido y dónde. Pues su respuesta me dejó helada, ya que me dijo que murió en la habitación contigua a causa de un cáncer de pulmón. Yo le conté lo que pasaba y las experiencias que estaba teniendo mi hija. La señora subió una foto de su marido y la reacción de mi hija era la esperada. El señor de la foto era el que ella veía en la habitación. Parece que a día de hoy esta pequeña, ya contando con 26 años de edad, sigue teniendo experiencias extrañas, pero sobre todo sueños premonitorios, en los cuales parece predecir de alguna manera inconsciente algunas desgracias familiares. Y la pregunta sería, ¿es un don o una maldición? Tanto este caso como el anterior tienen elementos directos con eso que podríamos catalogar como el sexto sentido. Por cada día que pasa, más extraño me siento en este mundo de supuestos cuerdos. Los intereses personales, los egos, la malicia que se inculca a los más pequeños, la injusticia de la justicia, las leyes absurdas, el fanatismo, la pobreza en pleno siglo XXI, la ignorancia, la traición, la desesperanza en un futuro incierto, los conductores temerarios, la masificación descontrolada. Por eso en la noche infinita tengo mi refugio, cuando el mundo duerme y los locos despertamos. Ya saben que si quieren ponerse en contacto con un servidor, con Adrián Martínez, pueden hacerlo a través del email lanocheinfinita.radio@gmail.com. También estamos en TikTok como adrianmartinez.radio, en YouTube como adrianmartinez.radio, en Instagram igual adrianmartinez.radio y en Facebook como Adrián Martínez. También podéis seguir la página Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso para estar al tanto de todas las actividades que realizamos aquí en Jerez de la Frontera, con esas rutas, los misterios del Jardín Escénico del Altillo, que tuvimos un estreno espectacular el pasado sábado 19, con una experimentación y los asistentes verdaderamente sintieron el más puro misterio. Y por supuesto que yo me lo pasé en grande. Conseguimos cositas curiosas en ese lugar tan cargado de historias victorianas, con las 7 niñas que allí vivieron en décadas pasadas. Si sois de Jerez o estáis de visita por los alrededores, no os la podéis perder. Así que, queridos amigos, ha sido un auténtico placer de nuevo acompañaros, que me acompañéis en este espacio radiofónico, en estas ondas del misterio y de esta forma tan peculiar, ¿verdad? Con un cara a cara. No solamente la radio, que me encanta, que aquí tenemos este micrófono presente, siempre presente. Este podcast, por supuesto, se aloja en iVoox, en donde podéis encontrarnos como La Noche Infinita, pero también en las plataformas visuales. Repito, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Ha sido un verdadero placer, queridos amigos y amigas. Les ha hablado Adrián Martínez y nos vemos y nos escuchamos dentro de muy poquito aquí en La Noche Infinita.